Sí, señor, el profesor Américo Sirvente, licenciado en... Bueno, yo soy ingeniero. Ingeniero. Pero me dediqué toda la vida al tema de tecnología. De Trabajé tecnología. en informática Bueno, toda la vida. ya nuestra audiencia lo conoce, ya estuvo en otras ocasiones, así que lindo es aprovechar todo su conocimiento, ¿no? Porque ya lo dijo Juan Pablo II, el mundo no está peor que antes, está mejor informado. Esto lo repetía también un viejo periodista, Lucho Román. Luchi. Que lo recordamos con cariño. Bueno, tantas cosas queremos preguntarle, estábamos aprovechando para preguntarle algo de política, de la coyuntura tan compleja que nos asiste, con esto que nos ha pasado a nosotros en la provincia de San Juan, con elecciones que se hicieron parcialmente, porque bueno, la Corte de la Nación determinó otra cosa, tenemos que volver a votar. La experiencia que nos hemos llevado, estimado profesor, es que por allí las autoridades de mesa tienen escasa instrucción para resolver en la práctica lo que hace falta al frente de semejante cargo, ¿no? Cuando la gente elige, ¿no se le puede aplicar un poquito de tecnología para que sea más Bueno, ágil? hace mucho, en muchos lugares están diciendo que tendríamos que ir hacia el voto electrónico y otros hablan de que tendríamos que tener un voto completo, sábanas con todos los candidatos que uno marque. La boleta única. Claro, la boleta única. Pero bueno, no sé cuál es el más bueno. Hay gente que ha estado con sistemas electrónicos votando y después han vuelto al sistema tradicional, porque todos son vulnerables, Exacto. todos son Todos, vulnerables. Entonces, también depende de la confianza que le tenga Para cada que uno. resulte tiene que haber buena fe. Exacto. Exacto, pero además tenemos que instruir a la gente, o sea, no es fácil que alguien vaya, se ponga delante de una pantalla y empiece a marcar. O sea, tenemos que empezar con cosas muy simples. Claro. O sea, a lo mejor una votación de presidente y de diputado, una cosa así, que sea fácil la elección y que uno pulse 4 o 5, en una pantalla pulse 4 o 5 imágenes y que ya esté el voto. Pero en este tipo de elección yo creo que no hay manera. 360 candidatos a intendente había. Claro, era un Claro, montón. claro. Estaba complicada, ¿no? Era un montón. Y claro, bueno, por eso las pasos estaban previas, para que eso se decantara antes. Pero es casi lo mismo. Al final es casi lo mismo. O sea, No todos están metidos en el interés de saber el resultado post elecciones, pero muchos queríamos saber, a ver, pues, che, el resultado del fulano de tal. Claro, queríamos saber. Y bueno, No todavía... había, nadie dio a conocer un link como para No. que uno pudiera entrar, decir, mira vos cuántos salieron. No, la Cámara Electoral de San Juan no hizo publicación. También es de lo que iba pasando. vulnerable. ¿Se ¿Por puede algún partido hackear? en particular? No tengo idea. puede Bueno, hackear pero vamos a aclarar primero una cosa. Yo no soy experto ni en votaciones, ni Sí. soy experto en política. Yo opino Solo desde el debatimos. llano. Claro. Claro, yo opino desde el llano. Se puede hacer todo eso, si a medida que vos vas cargando es muy sencillo tener eso con un vínculo a una página web y que la página web lo muestre a la comunidad. Yo también estuve hasta buena parte de la noche esperando que mostraran los parciales por cada uno de los candidatos. Porque he tenido algunos amigos que han sido candidatos a intendentes, por ejemplo. Y bueno, y no me he enterado, sino que al día siguiente ya han mostrado los de mayor. Y no había era muy difícil hacer un boca de urna. ¿Te imaginas? Yo vivo en Chimba y en Chimba deben haber habido como 10 candidatos a intendentes, 12, no sé. Y bueno, entonces si alguien cortaba la boleta, que eso ha ocurrido poco. Mirá que habían boletas, ha ocurrido poco. La gente, creo que la gente se ha adherido a la bronca de no poder votar el gobernador. Es lo que yo pienso, ¿no? Es lo que yo pienso. Yo creo que la gente dijo, bueno, vamos a votar y yo voy a votar la boleta completa. Y lo han votado y por eso es que ahora estaba viendo recién una publicación en donde muestran que Uñac, no es mi referente, pero Uñac le ha ganado a toda la oposición junta. Exacto. Toda la oposición junta. Está bien, más lo que le aportó Gioja, ha quedado totalmente lejos de la elección. Pues, Así que no hay vuelta. recién comentábamos Sí. jocosamente, Sí. porque la verdad que sorprende. Hay un candidato
Rivero de San Juan al Futuro, que debe ser alguna de las listas de los Bien. denominados liberales. Sí. Ni él se votó. El colmo. 0 votos, dicen. Candidato a intendente por sonda. Bueno, aparecen todos los candidatos. A Tampi, que es el Sí. más votado, con 1490 y pico. Bueno, Oscar Villalobos. Están la gente de Cambia San Juan. Todos los candidatos han sacado 70, 41, 500 y pico. Después, Evolución Federal, un tal Recabarren, 36. Trigo, 33. Y don Rivero, 0 votos. Ni eso. Cero votos. Se quedó dormido, me parece, Rivero. No fue a votar. ¿Se habrá enterado que era candidato? Bueno, y el de los 33 y los 36, bueno, la tía, la hermana, la pareja. Y los familiares claro, lo votaron. para Sí, sí. Algo, algo sale. Algo, por lo menos, ni familiar, Rivero ni familiar. En un debe ser departamento. pobre. Bueno, sí, Con respeto y cariño. Y afortunadamente eso mostró que algunos globos se desinflaron, ¿no? O sea, esa gente que decía claro. Yo escuché a algunos chicos que hablaban de Milei, por ejemplo, pero después en los votos no se reflejó, o sea que de alguna manera toda la campaña que hubo, porque hubo una muy fuerte campaña para tratar de neutralizarlo, y bueno, o ha hecho efecto o han entendido que es un globo. O sea, uno escucha las últimas, sobre todo las últimas declaraciones que hace Milei, en donde no logra acertar un discurso consecuente. Le preguntan algo y dice como, ¿por qué no? Porque sí, porque cuando no estamos, cuando todo sea el mercado, la gente va a ganar más. Y bueno, pero no, digamos, no hay... Lo trae a la mesa, ¿no? Y ahora que dio a conocer, ¿no? Milei, obviamente, su plan de gobierno. Sí. ¿Cómo usted, siendo profesor de una universidad pública, recién hablábamos, ¿no? De lo que era que ahora lo vamos a comentar, el comedor de la universidad, que es totalmente gratuito para los estudiantes. Sí. ¿Ve en peligro la educación pública? Ya plantea el arancelamiento. Ninguna duda. Yo soy producto de la educación pública. Yo vengo de una familia de agricultores y si no hubiera habido, a pesar de que en el año 76, 77 la universidad empezó a arancelarse, que por ahí se olvida la gente, claro, yo en esa época yo era estudiante y en algún momento para poder rendir las materias yo tenía que ir y hacer un pago, está bien, que era un pago, me parece que era chico, pero no me acuerdo, pero sé que había que pagar, con la idea de ir creando la conciencia de que la educación había que pagarla. O sea, esa era la idea. Entonces, ¿cómo se impone una idea? Y bueno, te cobro poquito ahora, el año que viene te cobro más, hasta que en algún momento es impagable. O sea, no creo que mucha gente pueda ir a una universidad como la Católica, ¿está bien? En donde indudablemente los que van a la Católica tienen un estatus y un nivel de ingreso, excepto que hagan muchísimo esfuerzo, un pobre para poder ir. Los hijos de los trabajadores sería difícil. Sería difícil. Entonces, la universidad pública tiene esa ventaja de que gente que viene de familias agricultoras que nunca tuvimos casa, nosotros tuvimos casa, mis padres tuvieron casa después del terremoto del 77, por una situación bastante fortuita, y porque yo ya estaba estudiando ingeniería y conocía, pude inscribirlo como, para lo cual había que tener un montón de papeles anteriores, que los teníamos afortunadamente. Y bueno, pero ellos toda la vida alquilaron o vivieron en la casa de la finca en donde trabajaban. Claro. Recién hablábamos, ¿no? De lo que sería, lo que hoy es llegar a tener una casa, ¿no? No, seguro. Bueno, a medida que ha pasado el tiempo, te digo la verdad, ha sido mucho más sencillo. Y hay que ponerse la mano en el corazón. 85 villas miserias fueron eliminadas de San Juan en base a una política de gobierno que incluía eso. Ahora que dice, sí, pero le han dado casas a gente que después vendía los inodoros. Y sí, porque no tenían cultura. O sea, vos decís, bueno, ¿qué hago? Los capacito primero y después les doy la casa, los hago vivir mejor antes y después les doy la casa. Ahora, ¿cuántos casos de esos hay? Claro, total. Claro, Que siempre de se tiene total una nada. generalización, claro. Total. Cuando vos Hoy sacás ya no ocurre eso. pero cuando vos sacás las estadísticas de eso, es nada. Lo mismo pasa cuando hablaban de las computadoras del plan Conectar Igualdad. Estamos hablando de política y yo venía a hablar de una diplomatura, así que, bueno, está bien. En este caso, aparecían computadoras que se vendían dentro del mercado libre, mercado...
Y está bien, porque la computadora, cuando el chico se recibía, pasaba a ser su propiedad. Mientras estaba estudiando, era comodato, la tenía en comodato. Pero se entregaron 5,5 millones. Exacto. Entonces, si vos decís, bueno, ¿cuántas habían? Y mirá, yo he encontrado 100 en 5,5 millones. Y eran ¿Qué aparatos significa? buenos, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Eran equipos del orden de los $500 con muy buena tecnología. Y a medida que iba pasando el tiempo, fíjate vos qué inteligente fue el método de instrumentación. A medida que iba pasando el tiempo, pedían más componentes de origen nacional. Con lo cual aparecieron 7 fábricas argentinas, algunas de ellas que tenían lo que se llama soldadora de ola. La soldadora de ola es un aparato por el cual la placa, con todos los componentes electrónicos ya colocados en la posición que correspondía, pasaba por una ola de estaño y se soldaba. Bueno, esa es altísima tecnología y nosotros la hemos tenido. Yo no sé si hoy en día volvemos a tenerla porque el Plan Conectar Igualdad volvió otra vez a implementarse. Y a medida que iba pasando el tiempo... un montón de computadoras sin entregar después de bastante, un montón. Bastante. Cuando hubo cambio de gobierno, Además ellos cambiaron el esquema. O sea, esto pasa por no tener... Porque una política de un gobierno que llega no respeta la política del gobierno anterior, que debería ser política de Estado. Por ejemplo, la política era que ciertas cosas, a medida que iba pasando el tiempo y se llamaban a licitación nueva, decían más componentes de origen argentino. ¿Qué es lo que era? Después, los teclados se fabricaban en el país. El cargador se fabricaba en el país. Sí. Me dice, bueno, pues procesadores no podemos hacer porque no podemos hacer. O sea, yo tengo que comprar el procesador en un lugar en donde los hagan con altísima tecnología, ambientes asépticos y demás, y que después lo vendan, claro. Y que lo vendan de a millones. Claro. ¿Está bien? Si nosotros hacemos eso y vamos a sacar después 300.000, no es negocio tener toda esa infraestructura para poder producirlo. Entonces hay ciertas cosas que teníamos que depender de afuera y no hay manera en que dejemos de depender de afuera. ¿Sí? La construcción de los discos, la construcción de las memorias, todo eso que necesita grandes instalaciones y que después vos necesitas un gran volumen de venta para que eso se amortice y no lo vamos a lograr nosotros. Pero sí podemos hacer como los teclados, podemos hacer las carcasas, toda la instrucción. El ensamblado. Sí, pero con partes, con componentes que las fabricaba vos. Entonces lo único que pedías es, bueno, yo tengo la placa madre, tengo el circuito impreso, le coloco los componentes y lo hago pasar por la soldadora esta y después lo armo. Sí. Bueno, ya hay mucha mano de obra interviniendo en eso. De hecho, teníamos 7 fábricas. Bueno, tenemos dependencia en ese sentido, pero Argentina, América Latina en especial, sí. Tiene algo que es fundamental para el futuro, que es el litio. Ah, claro. Las miradas de las potencias mundiales están puestas en eso, porque el futuro, la energía del futuro es el litio. Sí, por supuesto. Entonces nosotros podemos jugar ese rol de decir, bueno, yo dependo de ustedes, sí. Con que ustedes nos aporten este tipo de insumos y nosotros claro. También estamos en condiciones de proveerlos de esta materia. Y ahí en ese aspecto hay que actuar más o menos como ha actuado Bolivia, que lo ha nacionalizado, como ha hecho México también, que lo ha nacionalizado. Y lo que ha pasado en Perú es justamente por eso, porque se acababan ciertos contratos de minería y lo demás, y bueno, un día antes de hacer el famoso supuesto golpe de Estado del presidente, se reúnen las Fuerzas Armadas con el embajador de Estados Unidos. Así que no es una cuestión como a Evo Morales, que se cortó la luz y que después cuando apareció liderando las encuestas como si eso lo hubieran hecho. Qué increíble que sigan habiendo cipayos en esta... Claro, pero lo que pasa es muy sencillo, hacen un corte de luz y después aparecen los números, porque los números no te beneficiaban, aparecen los números beneficiándolo a Evo Morales, y no, hasta la OEA dijo que habían algunas, y han descubierto el 0,5% de errores en las boletas cuando es lo común en una elección. O sea, y la OEA lo dijo, la OEA, por eso está muy bien cuando AMLO, el de México, como López Obrador, justamente dice, ¿para qué nos sirve la OEA? ¿Para qué nos sirve el FMI si lo único que hacen es que una vez que nos enganchamos con el FMI tenemos que hacerle caso, porque si no, nos empiezan a apretar con los plazos y con los pagos y con todo lo demás? Entonces, está bien, hay cosas que hay que entenderlas. Lo que sucede es que no aprendemos. O sea,
Nos pasó antes, nos liberamos del FMI y bueno, a alguien se le ocurrió que había que volver a meterse con el FMI. Ahora, si vos me decís 45.000 millones de dólares, que es la deuda que tenemos, está invertida en autopistas, en universidades, en hospitales, dejaron de construir hasta hospitales, ¿está bien? Con tal de ahorrar, porque el Estado tenía que desaparecer en realidad, que no... Y la verdad es que el generador de empleo es los puestos públicos. ¿Cuántas de estas radios no funcionarían si no tuvieran pautas oficiales? Y no sé si ustedes tienen o no tienen, pero hay un porcentaje muy grande de radios. Y afortunadamente es así porque eso permite que muchísima gente pueda trabajar de este tipo de trabajo. Profesor, Bueno. ¿de qué se trata la diplomatura? Bien, por fin. Porque podemos seguir, te digo. Al meollo de la cuestión. Sí, lo que pasa es que si me traen como analista político es otro precio. Está bien, es otro precio. Pero sí, claro, no sé si más caro. En una de esas, con tal de que me voten, arreglamos. No, bueno, sí, estamos organizando, ya llevo 5 cohortes de una diplomatura de extensión en competencias digitales. Un poquito de historia. Yo venía trabajando con un método propio para hacer páginas web educativas en donde a los docentes les explicaba cómo tenían que decirle a un informático lo que necesitaban para hacer una página web educativa. La pandemia obligó a que no hubieran más presencialidad en estos cursos que yo daba, que he capacitado a casi 3.000 docentes y hemos hecho 450 páginas web educativas por este método. Entonces, en la pandemia dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Modificamos la metodología con la que trabajamos y lo que hicimos es, en lugar de hacer una página web, hagamos un video educativo. Y con eso me permitía llevarle este método de trabajo al docente a través de una plataforma virtual. Usamos una plataforma que era muy sencilla de utilizar y empezamos a trabajar con esto. Le propongo eso a la universidad lo aprueba y aparece como diplomatura de extensión. Esto salió cuando los docentes tenían que empezar a dar clases a todo lo que era la pandemia, ¿no? Que todo el mundo estaba conectado a través de internet. Claro. Fue el programa ese que se hizo que capacitar a los docentes en materia digital. Claro, de ahí surge esta necesidad de que la competencia digital la tenían que tener los docentes para que si nos pasaba otra pandemia, porque ya la pandemia los obligó a utilizar tecnología, pero no cambiamos método, no cambiamos nada. Lo que hicimos es decirle, bueno, mire, mande el PDF por acá, haga una videoconferencia así tomada de los pelos, no teníamos las redes en condiciones, en fin, con muchas deficiencias, pero los docentes que eran vocacionales realmente se preocuparon en querer avanzar en este tema. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer una diplomatura en donde le vamos a enseñar lo necesario para poder hacer videoconferencia y lo demás, pero a su vez un determinado contenido lo voy a transformar en un video educativo para poder enseñar con videos. ¿Ya está el cursador? Ya hemos hecho 5 cohortes, se han inscrito, recién venía sacando mentalmente la cuenta de la cantidad de gente que se ha inscrito en esta diplomatura. En total más o menos hemos tenido 1.500 personas y hemos recibido 500. Ya hay 500 diplomados en San Juan, en Costa Rica, en Panamá y bueno, tengo hasta un alumno que cursó a distancia desde Alemania, tengo gente de México, en fin. Y bueno, de San Juan te voy a decir que es un 70%, ¿sí? O sea, tengo de las últimas 2 cohortes, una fue para Costa Rica y otras para Panamá. Ahí se recibieron un poco más de 100. Pero en las anteriores, los 400 han sido la mayoría argentinos y sanjuaninos. ¿Esto nos da la pauta de que eso va a ser el futuro? Que se van a ir limitando lo que tradicionalmente se daba con la educación con presencialidad, claro, que se van a ir profundizando para optimizar los tiempos, aprovechar los tiempos de traslado, de un montón de cosas, con estas plataformas de educación. Sí, es una educación, hoy en día vamos a ir hacia cada vez más, que ya la estamos usando, que es una educación que se llama híbrida, que es un poco a distancia y un poco presencial. O sea, la presencialidad, como que hasta yo que soy un tecnólogo no estoy muy de acuerdo en que sea totalmente virtual. Algo tiene que haber de presencialidad porque uno tiene que generar el sentido de pertenencia. Pero bueno, a medida que pase el tiempo, la razón la va a tener el tiempo en realidad.
Nosotros lo que hemos hecho es hacer estas 5 cohortes y hemos hecho, digamos, las 3, hemos hecho la tercera cohorte la hicimos con 3 municipios. Esos municipios son Pocito, Rawson y Chimbas, en donde les ofrecimos la diplomatura a la gente. Se inscribieron casi 1000 personas de los 3 municipios y se han recibido unas 200. O sea que tenemos en ese caso un 20% de éxito. Y bueno, la cuestión es que la gente se recibe y tiene las competencias como para hacer un video educativo. Y hemos seguido en esa línea, y cuando San Martín se le ocurre hacer de San Martín un distrito o un municipio que sea rural pero digital, porque en este caso la propuesta era que se pusieran centros tecnológicos. El intendente consiguió dinero para hacer 3 centros tecnológicos en distintos lugares, pero además de eso dijo, bueno, no voy a poner las computadoras solamente, los voy a poner con algo de capacitación. Hizo convenio con el Ministerio de Educación, se ha hecho una carrera que tiene que ver con robótica a nivel secundario, y nos convocó a nosotros en la universidad para que les diéramos capacitación en lo que tenía que ver con robótica, con programación, y ahí entró mi diplomatura, que era la capacitar a los docentes para que también hicieran videos educativos. Y va a estar bien porque justamente el dinero que han conseguido era para hacer los laboratorios, pero a su vez para tener buena conectividad. Entonces en esos lugares van a tener buena conectividad, y hay un plan en general, en realidad hay un plan nacional de hace mucho, que es el de llevar la fibra óptica a todos los lugares. Si vos te das cuenta, a medida que va pasando el tiempo, cada vez más empresas ofrecen la fibra óptica para llegar a tu casa, cosa que hace 5 años atrás era difícil. Sí, sí. Exacto. Bien, ahí es donde el Estado debe intervenir, no en hacer la tarea privada, sino en decirle, bueno, fenómeno, yo te doy la posibilidad de que vos lo pongas aquí en el centro, en donde en un edificio podés conectar a 100, 200. Pero, además, te voy a pedir que me conectes a 100 o 200 en el campo, para lo cual te voy a dar algún tipo de ayuda. O sea, el Estado debe intervenir justamente para regular este tipo de cosas, si no las desigualdades se siguen manteniendo. ¿Está bien? Y esto no significa que la empresa pierda, sino que dice, bueno, fenómeno, vos poneme 100 o 1000 conectividades aquí. Por cada 10.000 conectividades que vos hagas en una ciudad, necesito que me hagas 100, 150, 200 en el exterior. Entonces, cuando presupuestan digamos, esta innovación, incorporan el otro costo. Entonces, si lo distribuyen entre los que lo pueden pagar, porque cuando vos lo podés pagar, aquí hay gente que puede pagar, y contribuyen a que se disminuya el costo de alguien que está en el campo y que puede pagar menos. Sí, entonces, este tema de la regulación es interesante. Si no, estaríamos en que se joda el que vive lejos. Claro. Pero el que vive lejos, el que vive lejos, el que te hace el tomate y la lechuga que para vos que todos los días. Claro. Hoy San Juan se abastece fundamentalmente con la señal satelital, o ¿cómo está la fibra óptica? ¿Hasta dónde llegó la fibra óptica? No tengo idea. Sé que según las empresas en algunos lugares está más, pero no tengo idea. En ese punto nunca me dediqué a investigar cómo estamos trabajando. Claro, porque se había pensado oportunamente de aprovechar la línea 500 para llevar... Sí, nosotros tenemos una línea que de vez en cuando hemos tenido algún inconveniente cuando han hecho alguna excavación y la han cortado. Pasó eso, se cortó y estuvimos 3 o 4 horas sin bancos, sin nada. Pero no sé hoy en día si tenemos más alternativas. En algún momento, cuando se empezó con un plan que se llamaba Argentina Conectada, que iban a colocar 65.000 kilómetros de fibra óptica, y esa fibra óptica iba por las rutas nacionales y después se distribuía hacia cada costado, 20 kilómetros para cada costado, con tal de darle internet, telefonía y televisión de bajo costo a todas las zonas. Y cada lugar iba a ser manejado y administrado en lo que se llama en la última milla, el último tramo para llegar desde donde llega la fibra
hasta la transmisión hasta las casas, lo iban a hacer cooperativas locales. Ese era el proyecto original y bueno, llegamos hasta los 35.000 kilómetros nada más y bueno, cambia el gobierno y eso no le dieron más bolilla y lo que había hecho por el Estado se lo pasaron a una empresa privada, le dimos hasta los satélites que ya teníamos instalados, en fin, bueno, un desastre desde el punto de vista de la tecnología y del dominio de la tecnología. Porque yo cuando le entrego a una empresa privada, le entrego todo, le entrego los datos, le entrego la información, le entregamos la infraestructura, le entregamos los satélites. Bueno, un desastre, pero bueno, depende de quién lo vea. O sea, había un señor que era el presidente de la nación que decía que lo que había arriba era un lavarropa. Claro. Entonces, Claro, todo depende, claro. todo depende, no es que uno sea muy... Pero hay que entender algunas cuestiones. El gobierno de Cristina trajo y repatrió a más de 1.000, no sé si 1.000, un número grande, de doctores que teníamos afuera trabajando. Sí. Y les dio las condiciones para traerlos, dijo, bueno, fenómeno, lo vamos a poner en una universidad y vamos a pagar el sueldo de un profesor titular para que vivan medianamente bien, como se supone que vivirían afuera.